Saludarles y en nombre pues de la ANSI entregarles bueno, nuestra inmensa gratitud a los profesores que aceptaron amablemente nuestra invitación y a quienes, como están los 121 asistentes en este momento, que es un horario complicado, han respondido a esta convocatoria. Imagínense, es el 25º webinar, desde el 12 de febrero que hicimos el primer webinar a la fecha. Ha sido prolijo realmente esta labor de la ANSI. Y bueno, un enorme saludo de bienestar para todos, ¿no? Más importante es que estén bien de salud ustedes, sus familias y sus seres queridos, en un momento tan complicado, de tanto apremio para la salud pública de Colombia y en el mundo, bendita sea. Bueno, a Peter Vergara mi gran reconocimiento por haber liderado la organización, la planeación y la realización de este webinar, y al Dream Team, tremendo Dream Team que tenemos de conferencistas, así me lo han dicho todos también, y que asumirán la agenda temática. En nombre de la ANSI del país quiero decirles pues a los profesores, gracias por aportar con todo este trabajo, con su conocimiento, con el profesionalismo que les caracteriza, el aprecio que les tengo realmente por ese profesionalismo, la rigurosidad científica que les caracteriza, ¿no? Y de ayudarnos a enfrentar de la mejor manera esta situación compleja que está ocurriendo en el mundo y que ahora es la realidad para Colombia. Y nos referimos al desabastecimiento de tecnologías en general, pero que ahora cobra más importancia para los medicamentos, y justo de lo que va a tratarse el webinar es el tema que tiene que ver con sedantes, analgésicos y relajantes. Así que yo espero que disfruten esta experiencia académica y que pues se lleven una información que les sea útil, ¿no? Para un manejo adecuado de los pacientes, que sea un manejo efectivo y seguro de estos pacientes tan complejos, no solamente con la insuficiencia respiratoria por COVID, que bien complejos que son, sino que los sedantes, analgésicos y relajantes los utilizamos para el manejo que no son COVID. Y veo con esa preocupación que manifestaba de tiempo atrás, de que estamos en el efecto boomerang. Hoy en el país, si bien no ha dominado, por lo menos una tercera parte de la casuística que tenemos en cuidados intensivos es una casuística no COVID. Así que mi querido Leopoldo Ferrer, Mauricio Vasco, Camilo, mi estimado amigo, vicepresidente de la ANSI, Carlos Zapata y Peter Vergara, reitero mi gratitud y éxitos en esta actividad. Bueno, sin más preámbulos, sin más preámbulos, entonces quiero agradecer, quiero explicarles lo que vamos a desarrollar hoy. Ustedes recibieron ya parte de la información académica. Quiero también resaltar que esto es una actividad en conjunto de dos sociedades científicas. Nos acompaña, que ustedes están viendo ahorita en cámara, nuestro amigo y colega también en cuidado intensivo, presidente en este momento de la Sociedad Colombiana de Anestesiología de la SCARE, quien va a participar iniciando esta presentación académica con algo muy interesante. Ustedes ya lo van a desarrollar. Mauro, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que es un esfuerzo grande el que están haciendo ustedes con nosotros, con la ANSI, para que las cosas y la situación de salud del país obviamente se mejore. De verdad, bienvenido. Sabemos que en este momento no te encuentras, digamos, en los mejores momentos de tu salud personal, pero pues es un compromiso adquirido y de verdad gracias por estar con nosotros, Mauricio Vasco. Muchas gracias. Nos acompaña también entonces Peter Vergara. Peter Vergara es un médico intensivista, trabaja en la Fundación Cardioinfantil y en Valle de Lili, es un médico especialista en farmacología clínica. Nos acompaña también el doctor Carlos Zapata. Carlos es un médico de enlace del laboratorio Spin Pharma, es especialista también en farmacología clínica. Y nos acompaña el doctor Leopoldo Ferrer, anestesiólogo intensivista, todos ustedes lo conocen,
con gran participación en eventos académicos, profesor universitario, trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Voy a estar yo con ustedes acompañándolos. Mi nombre es Camilo Pizarro, médico anestesiólogo intensivista, coordino las unidades de cuidado intensivo de la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga. Actualmente me desempeño como vicepresidente de la AMSI. Y en la parte logística nos acompaña Alejandro, quien va a estar muy pendiente de si ustedes llegan a tener algún problema técnico o algo para solucionarlo y que puedan participar de la mejor manera con nosotros en esta actividad académica. Les agradezco que tengan sus micrófonos cerrados, a pesar de que nosotros los vamos a manejar con Alejandro. Y la metodología la cual vamos a desarrollar en el día de hoy es unas presentaciones interactivas. Son 4 presentaciones. Va a iniciar el doctor Mauricio Vasco y posteriormente quien nos va a hacer una presentación inicial más o menos del contexto de salud que presentamos en este momento en base al desabastecimiento principalmente de fármacos que se presentan a nivel nacional, en el cual nos hemos obligado, yo creo que todos los que estamos aquí en el webinar y a nivel nacional trabajando en cuidado intensivo, nos hemos obligado muchas veces a utilizar algunos fármacos que pues o no veníamos acostumbrados a usarlos o que en algún momento pues estamos, digamos, aprendiendo a usarlos con los pacientes en COVID desafortunadamente. Entonces va a ser una presentación interactiva, como les estaba mencionando. En el chat de la presentación van a encontrar el link para que por favor ingresen a esta página, como la que ven allí arriba, https://webinaramsi.participol. Por favor, fíjense bien allí los que lo están haciendo desde el celular y no por el link de enlace, ll.com. Eso los va a llevar directamente a esta página. ¿Sí? Espero que todos la tengan. Por favor, en el chat, si alguien tiene algún problema en ingresar a este link, por favor nos lo hace saber. Ya que allí ustedes van a poder hacer la votación en base a algunas preguntas que van a salir en la presentación. Esta es una pregunta de prueba. Por favor, si ya tienen la página anterior, simplemente colocar qué día es hoy. Ahí tienen las opciones de respuesta, de la A a la E. Y vamos a dar un tiempo de 15 segundos por pregunta. Lo mismo lo vamos a hacer durante la presentación de los conferencistas. Así que, por favor, pueden votar. $15 segundos. ¿Listo, Alejo y Peter? Bueno, muy bien. Los veo muy ubicados. Eso es un abrebocas para la presentación, los que contestaron lunes. Muy bien. Estamos en un momento de incertidumbre, exactamente. Y vamos a tratar de solucionar algunas preguntas. Entonces, para iniciar la presentación del doctor Mauricio Vasco, presidente de la SCARE, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál ha sido la principal dificultad encontrada en este tópico durante la pandemia? El tópico es sedación, analgesia y relajación neuromuscular en los pacientes hospitalizados con la enfermedad COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo. Allí tienen las opciones: A, glosas, documentación y justificaciones; B, agitación, mayores requerimientos para sedar efectivamente; C, desconocimiento de alternativas; o D, desabastecimiento. Por favor, pueden votar. Listo. Veo que no
en el chat, si quieren, nos pueden escribir en el chat si han tenido problemas para entrar a la página de la votación, porque es que vemos que solo 5 personas están votando. Tal vez, Peter, de pronto en la programación del programa... Dice límite excedido, pero sí, a veces que votas entra la votación. Los colombianos que por décadas han esperado. Por eso en jornada contra el reloj termina. ¿Solo permite que voten 5 personas? Sí, pero tal vez porque dice que hay un límite de votación. No sé si se pueda programar el programa. Entonces, si quieren, en aras de avanzarlo, podemos hacer los que alcancen a hacerlo por acá y los demás lo hacemos desde el chat, si les parece, como para que podamos... Sí, no hay ningún problema, perfecto. Lo podemos hacer también por el chat y vamos filtrando las respuestas. Y vamos filtrando las respuestas, correcto. Entonces, por favor, pueden votar en el chat esta pregunta. D, B, A, C, D, B. La mayoría son B, como en segunda opción está la D. Y tercera la A. Luego B de A, C. B de A, C. Entre B y D, A y C. Bueno, si quieres, entonces empezamos, Mauricio. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Quiero darle un agradecimiento a toda la junta directiva de la AMSI en cabeza del doctor Achini. Felicitarlos por el liderazgo que han tenido durante la pandemia y realmente valorar todos los esfuerzos que han hecho por mantener el cuidado crítico al más alto nivel en Colombia durante este gran reto. Como especialidad de las que se ha considerado en este momento las especialidades de apoyo al cuidado intensivo, junto con la cirugía, la medicina de urgencias, los médicos internistas, entre otras especialidades, hemos logrado desarrollar este trabajo enfocado hacia lo que se anticipaba, que iba a ser el desabastecimiento no solo de los medicamentos que nos convocan la noche de hoy, sino de otros elementos importantes como insumos biomédicos, los circuitos de los ventiladores, los guantes de látex ahora, los hemocomponentes. Entonces, no somos ajenos a los temas de desabastecimiento en el país y ahora con el recrudecimiento pues, de esto debido a la pandemia, pues se ha tocado desarrollar estrategias adicionales. Una sociedad científica frente al desabastecimiento tiene varias funciones. Aquí cito varias. La primera es poder dar las alertas a tiempo. También es muy importante en este caso de fármacos darle a los entes gubernamentales las necesidades, porque pues quién mejor que ustedes, los expertos clínicos en esta área, pueden definir cuáles serían los requerimientos en un escenario tan complejo que se dio como un crecimiento de camas en cuidado intensivo y el cuidado de estos pacientes y la necesidad de estos medicamentos en otras áreas como las cirugías esenciales, el cuidado paliativo oncológico y no oncológico, y los pacientes que requerían medicamentos para tratamiento psiquiátrico, neurológico, etcétera. Adicionalmente, emitir las recomendaciones por parte de las sociedades científicas es un documento que se elaboró, ya está disponible. Alejo en cortos segundos estará colocando el link de acceso en el chat de Zoom para que todos puedan acceder a este documento con sus anexos. También acceder a redes internacionales para tratar de facilitar las importaciones y traer materia prima para la síntesis y poder tener mayor acceso a estos medicamentos. Gracias, Alejo, ya está el chat.
y desarrollar capacitaciones regionales. Entonces, AMSI ha tenido un rol protagónico en todos estos aspectos. Siguiente, Peter, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, el 14 de julio se emitió la alerta de desabastecimiento de los sedantes, opioides y relajantes neuromusculares por parte de la AMSI junto con otras agremiaciones, y para el 17 de julio ya el Ministerio estaba citando unas mesas de trabajo transdisciplinario para poder desarrollar estrategias efectivas para mitigar este proceso. Siguiente. Además y adicional al trabajo que se hizo con estas mesas, se hizo una referenciación de marco teórico en la cual se pudo tener claro lo que se espera de estas mesas de trabajo y se asumió mucho de lo que ya se había hecho previamente cuando habíamos tenido desabastecimiento de otros medicamentos como succinilcolina, sulfato de magnesio, anestésicos locales, ketamina, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, apoyados en esta metodología, se desarrolló una estimación de necesidades por parte no solo de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, sino de otras especialidades que vieran afectados el consumo y el uso de estos medicamentos, como era la Sociedad Colombiana de Cuidados Paliativos, la Sociedad Colombiana para Estudios del Dolor y la Sociedad Colombiana de Anestesia. Siguiente. Esta gráfica muestra en detalle, no es la idea, no se angustien por tratar de leerla, pero se hizo una clasificación de todos los medicamentos involucrados en sedación, analgesia, relajación neuromuscular y coadyuvantes, y se sacaron unos estimados para COVID durante la pandemia tratando de tener uso diario. Y de esta manera, tanto el Fondo Nacional de Estupefacientes como la Dirección Nacional de Medicamentos pueden realizar unos estimados para la mitigación. Siguiente. Fue muy importante enriquecer todo este trabajo en equipo, y la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, que se involucraron en la Mesa Nacional en la convocatoria, han desarrollado un excelente trabajo, desarrollaron una encuesta nacional y, coordinado con estas predicciones de lo que iban a ser los consumos, ellos generaron en más de 60 instituciones que tenían servicios de cuidado intensivo en el país, día a día, inventarios de lo que era el consumo para poder tener el real y poderlo cruzar con lo que se esperaba que se iba a consumir por las camas en UCI y la llegada de pacientes. Siguiente. Este es el documento donde ya está el link en el chat para que por favor accedan a él. Es un documento, estuvo liderado por el grupo de intensivistas, participación de 20 especialistas. Se llama Alternativas Farmacológicas para el abordaje de la sedación, analgesia, relajación y delirio en el paciente COVID-19. Como todos los documentos durante esta pandemia, es un documento que está cambiando constantemente, por eso es importante tener el link. Sobre ese link se van pegando todas las actualizaciones y considera los aspectos fundamentales durante todas las fases de sedación: la fase inicial de sedación profunda, la fase de transición, las fases de sedación consciente y todo lo que tiene que ver con prevención y manejo del delirio y coadyuvantes y relajación neuromuscular. Entonces, de verdad, durante el desarrollo de los casos va a ser como el eje fundamental para que puedan tener una referencia para consultar todas las alternativas. Y por último, se involucraron las agremiaciones en la capacitación en las 6 regionales en las cuales el Fondo Nacional de Estupefacientes tiene dividido al país, para poder capacitar en la aplicación de esta guía y sobre todo proporcionar herramientas no solo institucionales, hospitalarias y clínicas, sino administrativas a través de los fondos rotatorios y de los químicos farmacéuticos y los regentes de farmacia, para poder tener estrategias desde nosotros orientadas a adecuar la mitigación. Se han hecho muchas otras cosas. Creo que hoy nos acompañan funcionarios del Ministerio de Salud que de pronto en la fase de discusión nos podrán dar los aportes de todos los otros aspectos que se están teniendo. El tema es difícil ahora con la apertura en momentos epidemiológicos desiguales de la epidemia en el país. Se esperan que con la apertura de servicios de salud, en especial servicios quirúrgicos y población que estaba represada en manejo de cuidados paliativos, oncológico y no oncológico, pues volvamos a tener un gran desabastecimiento. Y lo que es más importante es que hay zonas que en este momento lo están viviendo y tienen dificultades grandes para tener acceso a estos medicamentos vitales ahora para el manejo de los pacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, estos eran las 6 regiones. Siguiente. Para terminar, pues lo único que les quería decir es que los reportes son importantísimos. Tómenle una foto a esta diapo. Por solicitud hoy que estuvimos en la Mesa Nacional, donde me acompaña Peter,
en el trabajo transdisciplinario por sociedades científicas, el Ministerio nos pide el favor que todas las situaciones que ustedes tengan de desabastecimiento en estas ciudades, por favor las reporten a estos dos correos. La de desabastecimiento de medicamentos del INVIMA y la de la MinSalud, la de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías, que está en cabeza del doctor Leonardo Arregocés. Si no tenemos esos reportes documentados, pues las acciones van a ser difíciles de poder llegar para que se hagan todas las labores de auditoría y seguimiento y poder consolidar estos procesos. La diapo final, por favor, Peter. Entonces, esta es la imagen ya para darle paso al próximo segmento y agradecerles a ustedes mucho por su asistencia y participación esta noche, ya casi llegando a los 200 participantes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por la excelente presentación. Creo que en ella se ha demostrado el gran trabajo que se ha hecho por parte de las sociedades científicas, por la participación de las CARE, la participación de la AMSI en ello, la interacción con entes gubernamentales y cómo de una manera muy responsable y profesional nos hemos venido preparando para situaciones críticas que yo creo que vamos a compartir ahora en los casos interactivos, los cuales van a presentar los conferencistas y en el momento en el cual espero que todos participen de manera activa, bien sea o con la página o con el link, o si no, marcando las respuestas en el chat del webinar. Entonces, siguiendo más, continuamos. El doctor Peter Vergara nos va a hacer la presentación del primer caso clínico. Por favor, Peter, si quieres poner la presentación y empezamos. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Pues muchas gracias a los 170 personas que ya tenemos en este momento por pues, venir a escucharnos. Vamos a hablar entonces en los casos clínicos que van a estar muy enfocados en lo que es el manejo farmacológico del paciente con COVID. Y traigo esta primera diapositiva para presentar, donde pues lo que he dicho en las últimas semanas es que el COVID ha venido sobresaltando en este momento la especialidad de farmacología clínica, porque termina siendo un paciente ideal para el ejercicio de la práctica de esta especialidad. Vemos entonces que con estos pacientes hemos tenido fracasos terapéuticos, hemos tenido interacciones farmacológicas, hemos tenido dosis excesivas, hemos tenido reacciones adversas, y con la parte del desabastecimiento pues hemos tenido que implementar lo que es la farmacoeconomía. Tenemos entonces que no me pasa. Ahora sí. Las dosis excesivas pues también nos van a llevar a reacciones adversas. Las interacciones farmacológicas nos pueden llevar a concentraciones plasmáticas elevadas o bajas. Estas concentraciones plasmáticas, cuando las tenemos pues en unos niveles bajos, pues vamos a hablar de fracaso terapéutico, y cuando las tenemos elevadas hablamos de reacciones adversas. Las mismas interacciones farmacológicas también nos llevan a reacciones adversas, y es lo que hemos visto con estos pacientes desde que inició la pandemia. Muchos de los que trabajamos en cuidado intensivo los hemos visto, otros los habrán leído, pero pues aquí tenemos algunos de los efectos adversos que hemos tenido con los medicamentos en el tratamiento con los pacientes con COVID. Entonces vamos a hablar. Perdón, doctor Peter. Sí, me habían silenciado. Primer caso clínico, entonces, vamos a tener un paciente de 66 años, 1,65 m de estatura, que pesa 110 kilos, tiene un antecedente de hipertensión arterial mal controlada, y su cuadro clínico es una semana de fiebre, odinofagia y disnea que viene en progresión. Este es un paciente que viene remitido de un primer nivel de atención, ingresa con una máscara de no reinhalación. Esta es la radiografía que muestra pues, los infiltrados alveolares, y estos son los signos vitales de este paciente: taquicárdico, hipertenso, polimnéico, febril, desaturado, con unos gases arteriales que muestran un trastorno severo de la oxigenación y agitación.
Este paciente, pues en el cálculo del NIUS 2, que pues es la escala que usamos para derivar los pacientes a los servicios de mayor complejidad, pues nos da un NIUS de 13 que termina siendo un puntaje bastante elevado. Este paciente requiere una secuencia de intubación rápida, lo realizan con succinilcolina y para su sincronía con el ventilador mecánico, para conectarlo, le inician una sedación y analgesia que va con midazolam a dosis máxima de 10 miligramos hora y fentanilo a 600 microgramos hora. No cuentan con otros relajantes, no cuentan con propofol ni remifentanilo. A pesar de esas dosis de sedación, en este paciente no se logran las metas que ellos se plantean, un RAS de -3 para la ventilación de este paciente. Entonces tenemos aquí la primera pregunta de este escenario y es, ¿cuál consideraría usted que es la causa de no lograr la meta de sedación en este escenario? Camilo, como aquí entonces solamente vamos a poder ver la votación de 5 personas, pues podrías decirme como las que tú veas que votan más en el chat para pues después discutirlas. Entonces pueden votar ahí la que consideren es la causa en este paciente. Allí tienen las respuestas. A, falta de relajación. B, dosis subterapéutica. C, inadecuada elección farmacológica. D, agitación. Pueden votar, por favor. Vamos a dar 10 segundos para la votación. Pues tenemos las dos opciones más votadas, son la B, la A. Algunos la C, pero tenemos entre B y A. B y A, sí. Listo. Está. Entre B y A, muy pocos la C, Peter. Bueno, aquí tenemos entre los 5 que podemos ver, pero con los que dijeron, entonces tenemos que han escogido dosis subterapéutica, inadecuada elección farmacológica o falta de relajación. Vamos a hablar entonces de cuáles son las características que tiene el paciente crítico con COVID. Ya lo habíamos mencionado previamente en otra charla que tuvimos, pero pues los pacientes COVID son pacientes que por lo general no cursan con disfunción multiorgánica y cuando la cursan es con disfunción renal. Son pacientes de estancia en UCI prolongada, cuya ventilación mecánica es prolongada. Son unos pacientes más jóvenes que la mayoría de los que manejamos en la unidad de cuidado intensivo convencionalmente. Son pacientes más obesos, con no tantas comorbilidades, y son pacientes que cuando ingresan hiperdinámicos. Esto se traduce en que el paciente tiene un metabolismo y una eliminación aumentada. Los fármacos que presentan dificultad en estos pacientes, y sobre todo en el paciente de este caso, porque como vimos es un paciente obeso, tanto el peso como la estatura pues nos da un índice de masa corporal de 40. Claramente el paciente pues tiene un tejido graso aumentado y los fármacos que se van a ver comprometidos en este paciente son los fármacos que son de característica lipofílica. La lipofilidad de un fármaco pues está determinada por el logaritmo P, pues que pues ya es una de sus características físico-químicas. Y lo que tenemos, por ejemplo, entre midazolam, fentanilo, propofol y morfina, entre más positivo el número, más lipofílico es este fármaco. ¿Esto qué significa? Que este fármaco se va a quedar atrapado en el tejido graso. Otras de las características que tienen los fármacos que usamos para sedar a estos pacientes es que tienen un volumen de distribución elevado. Y otra cosa importante es su tasa de extracción hepática. Una tasa de extracción hepática elevada es una que sea por encima de 0,6. Todos estos fármacos tienen una tasa de extracción hepática elevada. Su metabolismo, pues, todo es hepático y la eliminación renal. ¿En qué se traduce esto? En que estos pacientes van a tener metabolismo elevado, excreción elevada, los que no tengan comprometida la función renal. Su volumen de distribución es elevado tanto para los fármacos hidrofílicos como para los lipofílicos, a diferencia del paciente usual que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, cuyo volumen de distribución se aumenta por tercer espacio, es para los fármacos hidrofílicos. Entonces, eso es lo que genera un mayor problema en estos pacientes. ¿Esto en qué se va a traducir? En una disminución de la concentración plasmática. Y lo podemos ver acá. Cuando un fármaco tiene un alto volumen de distribución y el paciente tiene
un aclaramiento renal aumentado, pues las concentraciones plasmáticas van a estar disminuidas. Ese es el problema con los pacientes obesos con COVID que llegan hiperdinámicos con metabolismo y eliminación aumentada, perdón. Entonces el escenario más posible en ese paciente era que estuviera con unas dosis subterapéuticas, que era la opción B. Ahora tenemos la siguiente pregunta y es, para un paciente obeso, ¿cómo calcularía la dosis de los agentes para la pseudoanalgesia? Tenemos pues las opciones, igual me vas diciendo, Camilo, lo que vayan votando en el chat. Ok, perfecto. A, por peso ideal. B, al no tener techo terapéutico, la dosis se puede incrementar hasta lograr metas. C, por peso actual y D, por peso ajustado. Pueden votar, tenemos 10 segundos. D y C son las más frecuentes. Sí, D y C. Hay una B por ahí, una que otra B por ahí. Ok, entonces tenemos que D y C, peso actual o peso ajustado. Aquí vamos a ver entonces un par de estudios. Este fue como el más reciente que encontré, es como de junio de este año, donde nos hablan de cuáles son los ajustes que se deben hacer para las dosis en los pacientes obesos, sobre todo las dosis de sedación y analgesia y manejo del delirium. Y aquí vemos que el artículo nos habla de lo que ya les mencioné, medicamentos que son altamente lipofílicos. Se sugiere que el ajuste de las dosis sea por el peso actual del paciente. Esto nos explicaría por qué ese paciente, a pesar de tener unas dosis de midazolam de 10 miligramos hora y fentanilo de 600 microgramos hora, que para algunos considerarían unas dosis altas, para este paciente son unas dosis subterapéuticas. Y en este artículo, esta tabla, pues la abstraje de la información que hay en el artículo, donde ellos terminan teniendo discrepancia entre sus recomendaciones versus lo que es la farmacología del paciente crítico. Entonces, para los analgésicos opioides, ellos recomiendan peso ideal o peso ajustado, pero no recomiendan peso actual. Los analgésicos no opioides, la recomendación no es darla por peso, sino las recomendaciones que ya, las dosis que ya se conocen. La ketamina iría por peso ideal. El propofol, ellos dicen, se puede dar por cualquiera de las 3 cálculos de peso. Las benzodiazepinas las recomiendan por ideal o por ajustado. Y el etomidato lo recomiendan por peso actual si el paciente tiene un índice de masa corporal menor de 40, o por peso ajustado si el índice de masa corporal es mayor de 40. Aloperidol no se ajusta al peso, las dosis no tienen que ajustarse al peso, se incrementan mucho más los efectos adversos de este medicamento, y la quetiapina tampoco. En ese mismo artículo tienen una tabla de unas estimaciones hipotéticas de cuáles serían las dosis que se requerirían para los pacientes en diferentes pesos. Tenemos 70 kilos, 100 kilos o 140 kilos, y pues claramente si lo hacemos por peso ideal, pues las dosis no van a cambiar independientemente de lo que pese el paciente. Pero cuando lo hacemos por ajustado o por peso actual, pues miren que para un paciente de 100 kilos, que es el paciente de nuestro ejemplo, las dosis terminan siendo casi un 50% mayor a lo que son las dosis para un paciente de 70 kilos. Esto nos explicaría por qué ese paciente no logra tener una adecuada sincronía con el ventilador con las dosis que tenían. Este otro artículo nos habla de sedación profunda para pacientes obesos, pero pues sedación profunda que no requiere soporte ventilatorio. Esto es para pacientes que se llevaron a reparo de válvula mitral percutáneo, y lo que pues vamos a discutir no es la forma de ventilar el paciente, sino la farmacocinética de estos pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 33 son pacientes más difíciles de sedar. Para ellos más difíciles de sedar eran pacientes que terminaban con desaturación o con hipotensión por la sedación. Pero entonces, ¿qué nos explica eso? Que el paciente obeso les requirió unas dosis mayores, tanto de propofol
y unas dosis mayores de vasopresor. Esto pues termina confirmando lo que habíamos dicho pues en las diapositivas iniciales, que los pacientes obesos, dado que tienen llamémoslo así, un tercer espacio mayor para los fármacos lipofílicos, van a requerir dosis mayores de este grupo de fármacos. Entonces, ¿cuál sería la gestión de riesgo de estos fármacos? Cuando a mí me han preguntado, pues yo recomiendo que las dosis para estos pacientes obesos sean con peso actual. Pero hay que tener en cuenta que el alto volumen de distribución de estos fármacos, aún dando las dosis con el peso actual, estos fármacos van a seguir teniendo un volumen de distribución alto, o sea, mucha parte del medicamento se va a ir a ese tercer espacio. La obesidad claramente les va a prolongar la vida media a estos fármacos, y una cosa muy importante es que el aclaramiento de estos fármacos no se va a modificar con el incremento del peso de los pacientes, por lo que eso puede conllevar a la acumulación. Y la relación entre lo que son los parámetros farmacocinéticos y el peso actual, pues no es lineal, confirmando pues el último punto. Entonces, el problema con estos pacientes es que tenemos que sedarlos muy bien, dada la hipoxemia tan severa con la que cursan, pero pues tendríamos que tener en cuenta que estos fármacos se nos van a acumular y se van a tratar a retardar mucho en la eliminación. Tenemos una siguiente pregunta para este caso, y es, ¿qué agente cree usted que ayudaría a optimizar la sedación? Bueno, entonces pueden votar, por favor. Las opciones son A, fenobarbital, B, sulfato de magnesio, C, ácido valproico, D, dexmedetomidina y E, clonidina. Por favor, voten, tenemos 10 segundos. La mayoría de y una que otra C. Perfecto. Y una que otra A también. Ok, entonces, bueno, entre los 5 que podemos ver nos dicen dexmedetomidina o clonidina, y me dijeron que habían en el chat algunos con C, sí, y algunos con A. A, ok. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos estos 3 artículos. En uno tenemos pacientes que se les adicionó sulfato de magnesio para mejoría de la sedación al lograr unas mejores metas de sedación con disminución de efectos adversos. Y esos son los 2 primeros. Y el tercero, pues tenemos los otros fármacos que teníamos ahí en la lista, como son el ácido valproico, la clonidina y el fenobarbital, para lo que es el confort del paciente crítico. ¿Qué tenemos con estos estudios? Los 2 primeros nos muestran que cuando a los pacientes se les adicionó sulfato de magnesio junto con la benzodiazepina, los días de ventilación mecánica, pues la liberación de la ventilación mecánica fue mucho más rápida en el paciente con midazolam y sulfato de magnesio versus en el que estaba solo con midazolam, y las pruebas de respiración espontánea también fueron más rápidas en estos pacientes. Asimismo, las dosis del consumo de la benzodiazepina fue menor en estos pacientes, también requiriendo pues menos dosis de rescate de analgesia, pero pues las 3 que fueron significativas fueron las 3 primeras. Ese fue en el primer estudio de los que les mostré. En este segundo, donde los pacientes usaron sulfentanil versus sulfentanil más sulfato de magnesio, encontraron significativa diferencia en lo que fueron las dosis de sulfentanil en los pacientes. No hubo ninguna diferencia en lo que es el nivel de profundidad de sedación con el monitoreo que hicieron con BIS, pero sí fueron menores las dosis requeridas del analgésico. Y en cuanto a los otros fármacos que teníamos nosotros ahí, estos son fármacos que se usan, hablando del ácido valproico, la clonidina y el fenobarbital, son más usados para la fase de transición, que es la que nosotros mencionamos en el documento,
pero más no para la fase de sedación profunda, que es la que requería nuestro paciente. Estos fármacos sí nos ayudan, sí son útiles en estos pacientes, pero no para la fase en la que estábamos en este caso. Y por último, ya para terminar pues con este caso, el paciente obeso es un paciente que tiene unos cambios farmacocinéticos importantes, y si además ese paciente obeso está crítico, tenemos que pensar en muchas otras cosas más. La recomendación pues que hacen estos autores es que debería interconsultarse al servicio de farmacología clínica para ajustar los regímenes de dosificación de ellos. Ahora seguimos con el siguiente caso, que es el que nos va a presentar el doctor Leopoldo Ferrer. Muchas gracias. Vamos a hacer, a dejar para el final las preguntas y hacer, digamos, una participación un poco más interactiva. Si ustedes quieren, van anotando las preguntas en el chat y nosotros las vamos recopilando para al final aclarar todas las dudas que se vayan generando. Entonces, Leopoldo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar en este tipo de actividades, y saludos a todos los participantes. He visto nombres muy conocidos en el chat y qué rico estar acá con ustedes hoy. Entonces, vamos a hablar de un paciente de 34 años, masculino, con SDA severo, COVID-19 confirmado, con un PAFI de 110. En ese se describe que no hay ningún antecedente patológico, es lo que encontramos en muchos de estos pacientes, excepto obesidad, diabetes, la hipertensión, algunas comorbilidades ya comunes. Este no la tiene ninguna, tampoco es obeso, tiene un soporte respiratorio invasivo, junto con buscándole un target de sedación a un RAS de -4 a -5, plano de sedación profundo, y tiene midazolam 8 miligramos hora, fentanilo 400 microgramos hora, propofol, que lo tuvo a 5 miligramos por kilogramo hora por 72 horas, suspendido hace 24 horas, y también fue manejado con cisatracurium por 4 días, suspendido hace 24 horas. Estuvo en prona durante esos 4 días, están observando el TAC de tórax inicial, y se encuentra con soporte de noradrenalina, recibe ciclos de dexametasona, recibió la profilaxis de ivermectina y se encuentra con dosis de enoxaparina. Esta es la imagen inicial. Después de toda esta terapia y después del ciclo de prona, ¿me puedes pasar la diapositiva, por favor, Peter? Gracias. El paciente, en el día 7, tiene una PAFI que fluctúa aproximadamente entre 188 y 196, y el intensivista decide hacer un target de sedación ya, a pasarlo a una fase de sedación consciente, buscando un RAS de -1 a 0 e iniciar la transición. Veníamos con un midazolam de 8 miligramos y se baja a 5 miligramos, y fentanilo, que veníamos a 400, se baja a 200 microgramos. 4 horas después, ¿sí?, el paciente hace una agitación severa, se le coloca bolo de midazolam de 5 miligramos y fentanil de 200 microgramos y se hace sujeción física. Todo esto el intensivista lo hace porque el TAC mejoró muchísimo. Entonces considera que ya el paciente en este momento debe pasar a sedación, el hacer inicio o la fase de sedación consciente. La primera pregunta es, ¿qué puede explicar lo que sucede con el paciente ahora mismo? Al comienzo dijimos que no había una pregunta correcta, incorrecta, pero sí podemos ir como comentando en estos complejos pacientes qué puede estar pasando. 1, dosis insuficiente de sedantes y analgésicos. 2, deterioro clínico, puede ser que se esté sobreinfectando, como le dice la última, una sobreinfección bacteriana, que es la E. C, abstinencia a opioides, que ya se puede estar presentando por el tiempo, la dosis tan alta que venía recibiendo. Y D, descenso abrupto de los medicamentos. Entonces, ¿me pueden comentar, Alejandro o Camilo, cuáles son las opciones más seleccionadas? Las más frecuentes, Leopoldo, son D, C y unos pocos D y C. Listo.
Vamos a quedarnos con 2 de estas, sí, estoy de acuerdo. Yo hubiera colocado la D, descenso abrupto de los medicamentos. Obviamente está asociado muy probablemente también a que con ese descenso abrupto, pues empieza a hacer o a manifestar algo de abstinencia en ese paciente. Siguiente, por favor. Bueno. Entonces, eso es algo que lo hacemos con mucha frecuencia y debemos tener muy claro que los agentes sedantes, así como se instauran de manera progresiva, buscando un target, cuando vamos a cambiar el target, ¿sí?, también debemos ir desescalonando de manera progresiva. E incluso, como lo sabemos y lo vamos a ir desarrollando en la actividad, nos toca utilizar coadyuvantes necesarios algunos para prevenir abstinencia, ¿sí?, a medida que bajamos las dosis de otros que pueden justificar o pueden estar respaldando la agitación que está presentando este paciente. Entonces, en ese momento la sedación se convierte como un arte y es un concepto muy dinámico donde nosotros buscamos un target, pero entonces aparece una propuesta hecha por el grupo del documento que se realizó, el grupo de los intensivistas, y hablamos de esa fase de transición. Y queremos llevar un paciente de sedación profunda a una fase de sedación consciente, donde tenemos una fase de transición que se sobremonta en estos dos targets y que está representado en mi concepto y como lo veo en mi mente, sobre todo en estos pacientes COVID, no en los pacientes que teníamos hasta el año pasado o hasta comienzos de este año, casi que en una montaña rusa. En una montaña rusa donde suben, bajan, se agitan, se deterioran, no sabe uno si es delirio, si es abstinencia, si se sumaron las dos. Entonces requiere que estemos al lado del paciente, estableciendo objetivos claros y haciendo ajustes muy finos y mirando todo el paciente como un ser integral y vigilar las metas que estamos proponiendo. Esa fase de transición en el momento del paciente, en el momento actual con el paciente COVID es muy difícil. Y yo creo que algo que también limita es la condición de la pandemia propia, el recurso humano, la aplicación de las escalas para lograr el seguimiento estricto en cada uno de los pacientes y la condición propia de la pandemia que estamos viviendo en las unidades de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. ¿Cuándo considera iniciar la fase de transición entonces? ¿Sí? A este paciente, en el día 6-7, que encontraron que estaba en una mejoría importante, incluso radiológicamente se observaba, gasimétricamente se observaba, de manera abrupta, bajaron casi que al 50% el soporte de sedantes y analgésicos que tenían. Y obviamente, pues, se presentó lo que se tenía que y que se debía haber presentado. Entonces, ¿cuándo consideraría uno iniciar esa fase de transición? Mejor pasar directamente a sedación consciente. Mejoría persistente de la oxigenación y estabilidad hemodinámica con control adecuado de la base, de la enfermedad de base. Una vez se suspendan los bloqueantes neuromusculares, a los 5 días de sedación profunda, nos proponemos que después de un tiempo determinado de sedación profunda siempre iniciar la fase de sedación consciente para evitar tiempos de estancia prolongada en UCI. Y cuando se suspenda la posición prona. El 98% B. Y B. Perfecto. Eso me gusta mucho por lo siguiente. Siguiente, por favor. Aquí hay una variedad. Cuando suspendan prona, los 5 días de sedación. Perfecto. ¿Qué es la fase de transición? Entonces, la fase de transición en la sedación corresponde al momento en que se decide hacer ese paso de sedación profunda a sedación consciente, porque el paciente cumple criterios clínicos para iniciar disminución de soporte ventilatorio porque hay una mejoría persistente. Hay estabilidad hemodinámica e indudablemente no debe haber necesariamente mejoría de la patología de base porque a veces demoramos mucho más mejorándola, pero está controlada esa patología de base. Y en ese momento, sumando nosotros todos estos factores, podemos decir, ya podemos iniciar el proceso de transición a sedación consciente. Siguiente, por favor. Las metas de la fase de transición, ¿sí? Esto es bien importante.
Se debe permitir que la transición de sedación profunda se haga de manera controlada, paulatina e implica un proceso dinámico, ¿sí? Cuando vamos a pasar de sedación profunda a sedación consciente. Retirar de manera progresiva, que fue el primer error que se cometió, llamémoslo así, o el primer criterio clínico que quizás no fue el más asertivo, pasar el paciente a una reducción casi del 50% de los agentes sedantes y analgésicos. Optimizar el uso de agentes coadyuvantes, ¿sí? Donde aparecen agentes que ya mencionó Peter, ¿sí? Como el sulfato de magnesio, como el ácido valproico. Ahorita vamos a discutir todos estos, unos más que otros, fenobarbital, metadona, todo lo que estamos, ketamina, desmetomidina, ¿sí? Disminuir de manera progresiva el soporte ventilatorio es importante. Y algo que a mí me gusta recalcar mucho es evitar la sobredosificación innecesaria de los sedantes, porque muchas veces la mejor conducta es empezar con un retroceso que lo presentaba en la foto como esa montaña rusa de subidas y bajadas. Lo intento de pasar a sedación consciente, no, me devuelvo a sedación profunda, no, me devuelvo a sedación profunda, vuelvo y me devuelvo a sedación profunda. Y ese juego, cuando no hacemos un quick adecuado, cuando no disfrutamos y optimizamos el uso de los agentes que tenemos y empezamos a hacer alternancia farmacológica y a aplicar los principios farmacocinéticos y dinámicos, caemos en la montaña rusa, y es lo que debemos evitar. Y reducir la aparición de síndrome de abstinencia que estamos enfrentando desde hace mucho tiempo en los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, pero es muy fuerte en este subgrupo de pacientes. Siguiente, por favor. Los principales desafíos en la atención del paciente durante la fase de transición, para mencionar algunos, es tener claro el target diario de la sedación, hacer un uso correcto, ¿sí?, del plano de sedación profunda a sedación consciente, mantener una interacción optimizada entre el paciente y el ventilador y todos los cuidados que implica esto. Hacer una valoración rutinaria del dolor. No nos olvidemos del dolor. Estos pacientes COVID les duele. A un paciente en cuidado intensivo le duele el tubo, le duelen los dispositivos, los accesos vasculares, la posición, pero estos pacientes tienen adicional a eso un componente muscular importantísimo de dolor, y en las condiciones severas hay un componente muscular muy fuerte que lo olvidamos, y un dolor también que se está describiendo de origen neuropático que aparece un poquito más tarde, ¿sí? Y por esa actividad neurotrópica del virus se convierte en un dolor de origen multifactorial. Entonces, no olvidemos la valoración rutinaria del dolor, que la limitamos a veces por las condiciones también, por ese plano profundo. Apliquemos escalas optimizadas para cuando el paciente se encuentra imposibilitado para contactarse con el entorno. Y siempre estar pendiente de establecer el nivel de conciencia que buscamos en ese paciente. Siguiente. Entonces, en esa fase de transición, nosotros nos preguntamos, ¿el paciente requiere ventilación mecánica controlada o no? Ya lo tuvimos en sedación profunda. Entonces vamos a definir pasarlo a un plano de RAS de -2 a 0, de sedación consciente, y lo primero que debemos buscar quizás sean esto de manera muy sencilla. ¿Hay dolor? ¿Hay ansiedad? ¿O hay asincronía? No olviden valorar la interacción paciente-ventilador, que puede ser un causal importante de interferir en el plano de sedación y analgesia que nosotros estamos buscando en el paciente. Y con eso organizamos nosotros nuestra estructura mental para mirar si necesitamos analgésicos, si necesitamos ansiolisis y moduladores de afecto u otro agente que optimice o que ahorre los sedantes que venimos utilizando previamente o que permita el descenso progresivo de esos sedantes y analgésicos. Y por último, ajustar la estrategia ventilatoria. Siguiente. En ese escenario, ¿cuáles agentes sedantes utiliza para iniciar la fase de transición? Aquí puede haber múltiples respuestas, ¿sí? Pero escojamos una, ¿sí? La que ustedes consideren que sería la más probable de utilizar por disponibilidad, por gusto, por afinidad, por lo que quieran. Lorazepam, dexmedetomidina, dexmedetomidina, fenobarbital, fenobarbital, lorazepam, ácido valproico, fenobarbital, dexmedetomidina, ácido valproico. La mayoría A y una que otra E. La mayoría A y una que otra B.
Bien. Edenano. Edenano, perfecto. O sea, en ambas encuentran la dexmedetomidina, es lo que estoy observando, y el lorazepam o el ácido valproico. Perfecto, que quizás son muchas veces con los que más nos hemos familiarizado, ¿sí? Y nosotros lo que encontramos en esa propuesta, y esta es parte de la tabla que nosotros estamos proponiendo en el documento que ustedes encuentran en la dirección que se envió al chat, ¿sí? Era difícil hacer una propuesta de primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, porque eso podía estar afectado o podía inducir, perdón, a que consumiéramos los de primera línea y después los de segunda y después los de tercera, o que si yo no tengo los de primera línea, pasar a los de segunda quizás no sea la mejor práctica en este escenario. Muchas gracias, Mauro, por enviarlo. ¿Sí? Otra vez. Entonces, en esa propuesta, discutiendo nosotros dijimos, no, dejemos abierto porque esto está en este momento dependiendo de familiarización con el agente farmacológico, disponibilidad del agente farmacológico, ¿sí? Y cuál es el target que yo estoy buscando con ese agente farmacológico. Entonces nosotros proponemos sin irnos en preferencia con ninguno y simplemente aprovecho acá que los alfa-2 agonistas tienen un soporte bibliográfico bastante sólido en una herramienta para permitir ese paso de sedación profunda a sedación consciente. Estudios más hacia el continente americano, fuertes con desmedetomidina y alguno europeo, pero muy fuerte en Europa más la clonidina, utilizada de manera rutinaria en algunas unidades de cuidados intensivos para ello. Benzodiazepinas, lorazepam, creo que es el que más utilizamos. En el documento estuvimos revisando un agente que se encuentra en Colombia con muy poco uso, un agente nuevo que es el lormetazepam, ¿sí? Pero quisiera recalcarles aquí un agente que no lo hemos mencionado hasta el momento y es la melatonina. La melatonina en Colombia tiene la limitante que es Mipres, ¿sí? Y eso se convierte de una u otra manera en una limitante, pongamos la mano en el corazón, pero hay una evidencia sólida que la van a encontrar en el documento, porque la idea no es presentar todo el documento en esta reunión, donde la melatonina, hay varios estudios que muestran una reducción de uso de sedantes, disminución de los trastornos de sueño y agitación, y impactan incluso algunos en el tiempo de soporte respiratorio invasivo y estancia en cuidados intensivos. Y los moduladores de efecto que ustedes mencionaron, el ácido valproico o los barbitúricos del fenobarbital. Entonces, estos agentes los podemos utilizar. Ahora, ¿cuáles agentes analgésicos se utilizan para iniciar la fase de transición? Mencionemos aquí cuáles podemos ir. Veníamos con fentanil, ¿sí? Ahorita respondemos, Héctor Fabio, con el Remimazolam. Ahorita respondemos. No ha llegado a Colombia, creo yo, voy adelantando. ¿Sí? Por ahí me estuvieron ya consultando una empresa que no voy a dar el nombre que está interesada en traerlo. Entonces tenemos metadona, ketamina, dexmedetomidina, metadona, ketamina, dexmedetomidina, metadona, AINES, acetaminofén, metadona, AINES, dexmedetomidina. A, E, C, está así. Menos mal usted les aclaró que no había una respuesta específica. No, pero parece que la mayoría es C. Espere. No, listo. Alejandro, que ayude a Camilo. ¿Qué muestran? B, la tendencia a la B, C y E después. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, aquí de los mensajes fuertes de esta diapositiva es, este es un paciente que viene con dosis muy altas de metadona. Yo personalmente, y por eso lo puse casi en todas las opciones, excepto en una. Se bajó el volumen. ¿Aló? Se bajó un poco el volumen, Leopoldo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Listo, gracias, José. Entonces, en todas las opciones, casi todas puse metadona, porque es un paciente que viene con dosis muy altas de opioides, ¿sí? Necesarias, no estamos diciendo que no sean necesarias, pero son altas, ¿sí? Y desde hace ya varias guías que se han publicado, tanto las americanas como las panamericanas y latinoamericanas, se describe que un paciente con opioides por encima de 5 a 7 días, opioides tipo fentanil, deberíamos nosotros pensar que va a ser abstinencia y empezar a hacer el proceso de transición
con metadona. O sea que si hay un agente que debiera estar en esa fase de transición para este paciente, indudablemente es la metadona. Los demás son complementarios y la dexmedetomidina facilita mucho ese proceso de transición, pero la ketamina ha pasado, como lo muestra esta tabla, a ser un agente mano derecha. En dosis, eso sí es importante, aprovecho para hacer la cuña, en dosis que no sobrepasen en lo preferible 0.5 miligramos por kilo hora en infusión continua. Casi todos los estudios lo hacen con dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo hora, no más de eso. No hay un tiempo determinado que digan por 2 días, 7 días, no se ha descrito, pero habitualmente lo que se observa es que es una herramienta que sirve por lo menos entre los 5 a 7 días de transición y mantenimiento para permitir esa reducción. Y aquí debemos meternos el concepto de sedación, de analgesia multimodal. ¿Sí? Es claro que debemos atacar diferentes puntos y nosotros solo al lado del paciente y solo si lo exploramos vamos a encontrar que el paciente le duele y por ende debemos ir mirando cómo abordamos para no llegar a la dosis tope de los agentes y empezar a hacer concomitancia para aprovechar la farmacodinamia con el concepto de multimodalidad. Aquí proponemos varios de estos agentes de acuerdo a la disponibilidad que se tenga y de acuerdo a la familiarización en nuestras unidades de cuidados intensivos. Siguiente, por favor. En este grupo, en este documento, que me gustó porque es una revisión europea muy interesante, simplemente para encontrar cómo después de haber hecho la revisión de varios estudios, se busca como estrategia de prevención, de soporte prolongado y de destete difícil, que lo estamos enfrentando indudablemente en este grupo de pacientes, cómo se mejora la alteración del drive ventilatorio, la sincronía, esa tos frecuente, el síndrome de abstinencia, entre otros beneficios, cuando se hace concomitancia de uso de agentes como alfa-2 agonistas, melatonina, algunos antipsicóticos en el escenario de delirium, sí se presenta, y mencionan también el fenobarbital, que lo están usando nuevamente de manera importante. Siguiente. Aquí pregunto esto, y quiero que seamos bien honestos con la mano en el corazón, por favor. Utiliza agente antipsicótico profiláctico. Con la mano en el corazón. Es interesante esto. ¿Sí? La mayoría no lo usan. Muy poquitos sí, pero la mayoría dicen que no. Ahí veo A, B, listo. Perfecto. Listo. Ahí veo algunas A, veo otras. Sí, hay unas A, pero la mayoría son B. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, eso es un punto para discutir. Cuando empezó la pandemia, empezamos a ver cómo se usaba, y desde un poquito antes, se usaban antipsicóticos para ayudar. Creo yo que caímos en el desespero, ¿sí? De qué hacemos con estas agitaciones, con esta abstinencia, con este delirium, y miremos si nos ayuda, ¿sí? Entonces, aquí está esta revisión sistemática publicada este año. Creo que ahí les aparece la bibliografía, sino que en mi pantalla completa no aparece, pero está la bibliografía completa, es de este año, y habla de la eficacia y seguridad del haloperidol para la prevención de delirium, ¿sí? Haloperidol en específico. Se describen 8 estudios, después de haber hecho toda la predicción, y encuentran que en ese escenario como prevención, ¿sí? Definitivamente, aunque aparentemente llevara a una menor incidencia de delirium, no hay una menor incidencia de delirium como agente profiláctico. Siguiente. Lo que parece afectar es si el paciente hacía delirium, ¿sí? La duración del delirium pudiera ser menor, ¿sí? Y lo describen en la gráfica superior, ¿sí? Cómo encontramos que puede ser benéfico en eso. No afecta duración de ventilación mecánica, siguiente por favor, no afecta estancia en cuidado intensivo, no afecta estancia hospitalaria, siguiente, y no afecta mortalidad. O sea que no había o no tenemos cómo sustentar el uso de un agente tan frecuentemente utilizado como el haloperidol para impactar en la real incidencia del delirium en nuestros pacientes en cuidados intensivos. Siguiente.
Algo que sí es clave y que sí puede impactar en eso, y traigo para hacer la cuña, y me gusta cuando voy a las reuniones y lo discutimos y ya todos estamos familiarizados, es el bundle de ABCDEF, y no debemos olvidarlo, ¿sí? Este bundle sí ha afectado de manera positiva la incidencia del delirium. Incluye la valoración rutinaria del dolor y el manejo. Incluye la prueba del despertar y respiraciones espontáneas con la B. La C, el uso del mejor sedante a las menores dosis y monitoreado con un target. D, valorar siempre no solamente la presencia del delirium con cama ICU o el CDC, sino también hay incluso escalas de predicción desde un comienzo. E, movilización temprana, y algo que en este escenario nos afecta muchísimo y es la participación de la familia. La participación de la familia está muy limitada por obvias razones, pero nosotros debemos promover, así sea con conexiones celulares, algunas iPad, lo que podamos facilitar para tratar de ser un puente y una conexión entre el paciente y la familia. Sigue siendo muy importante hacerlo. Entonces, este bundle sí que afecta en la incidencia del delirium y en la prevención del delirium. Siguiente, por favor. ¿Qué agente antipsicótico utiliza más frecuentemente? ¿Sí? Ahora mismo. Haloperidol, olanzapina, risperidona, quetiapina o aripiprazol. Está dividida entre D y A. ABD. O sea, haloperidol, olanzapina, sí. Y quetiapina. Quetiapina, sí. ¿Listo? Sí, son los más comunes, perfectos. Hay beneficios farmacológicos en unos, la vía que es de suministro, pero lo tenemos. Listo. Haloperidol, olanzapina, quetiapina. Perfecto. Siguiente. Y aquí simplemente traigo también una revisión actualizada, ¿sí?, del manejo farmacológico del delirium, donde describen, después de haber hecho una selección, 14 estudios clínicos. Es una revisión que, aunque no fue sistemática, mencionan todo lo que se hizo para buscar los diferentes agentes antidelirium versus placebo u otro agente. O sea, comparaban 2 agentes antidelirium o un agente antidelirium con placebo. De las conclusiones más importantes, y las preferí dejar en inglés porque creo que transmite lo que se dice, y una vez llevándolo al español le cambia un poquito. Encuentran, miren, el tratamiento temprano con haloperidol no modificó la prevalencia de la duración del delirio. La quetiapina puede reducir la duración del delirium, pero se requieren más investigaciones. Aunque no es comparado con placebo, tanto la olanzapina como el haloperidol disminuyen el índice del delirio. El tratamiento temprano con haloperidol no modifica, fue otra vez el estudio. Siguiente, por favor. La quetiapina puede ser segura y eficaz en el manejo del delirium, pero el hipoactivo. La dexmedetomidina, ahí se meten ya con otros agentes. Pudo ser útil o demostró ser útil, ¿sí?, para tratar la agitación y el delirium en pacientes no intubados, en quienes el haloperidol había fallado. Los antipsicóticos no están asociados con una resolución más rápida del delirio, ¿sí? Fueron de todas las revisiones que ellos encontraron. Y no se encontró diferencias con el lurasidone, que no lo tenemos en Colombia, no lo usan, con otros. Entonces, esto es simplemente, los autores, después de hacer la revisión, encuentran que a pesar de todo lo que tenemos, estamos crudos en el escenario, en el manejo del delirio en cuidados intensivos. Y todavía faltan estudios que nos puedan permitir escoger de manera tranquila y precisa cuál será el mejor agente. Y terminan diciendo que debemos nosotros, con nuestra experiencia, con la disponibilidad de recursos, con el tipo de pacientes, escoger cuál de los agentes, y entre los primeros se encuentran olanzapina, quetiapina, haloperidol. Cada vez la literatura, a pesar de que lo estamos utilizando y lo proponemos, y también porque por tradición lo hemos usado como número 1, cada vez la literatura lo va dejando en un plano más profundo, ¿sí?, y empieza a levantarse un poquito agentes no antipsicóticos como la dexmedetomidina para ser coadyuvantes en el manejo de estos pacientes. Entonces, siguiente. Y
en nuestra propuesta nosotros hablamos de agentes antipsicóticos, todos los que estamos mencionando, e incluso me gusta simplemente para mostrarle estos medicamentos coadyuvantes que encontramos que pueden servir como alfa-2 agonistas, melatonina, ácido valproico, e incluso cuando hay abstinencia, que es difícil de discriminarla con el delirio, puede darse. Listo. Siguiente. Y aquí algunos agentes para agitación. Era un paciente que estaba bastante agitado. Vuelve y aparecen propuestas que se están ofreciendo a nivel mundial en la literatura, alfa-2 agonistas y benzodiazepinas como lorazepam y clonazepam. Cuando hemos hecho las regionales, nos hablan que hay personas que están usando diazepam también, porque es lo que tienen disponible para ello. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Leopoldo, de verdad que excelente revisión del tema, muy enfocado al caso clínico, tanto el caso clínico, el primero que ustedes vieron de Peter, el paciente obeso, y este caso de los pacientes que paulatinamente van presentando mejoría clínica y empezamos nosotros a hacer esa fase de transición que está documentada en el consenso para que por favor lo revisen y les sirva documento, digamos, guía para manejar sus pacientes. Pues muchas veces esos episodios de agitación y de delirio y de desacople ventilatorio hacen que se vuelvan a comprometer nuevamente los parámetros ventilatorios, los índices de oxigenación y los pacientes se deterioran. Creo que al final tendremos la sesión de preguntas para todos y para dar tiempo, en aras del tiempo, seguimos con Carlos, por favor, la presentación tuya, el tercer caso que... Bueno, muy buenas noches para todos. Ante todo, pues agradecer esta gran oportunidad de participar en este webinar, en todo este ciclo de actividades que está organizando la AMSI y que considero que son de vital importancia pues para mantener todo el tema de la educación médica continuada y pues en aras de que optimicemos nuestros conocimientos, los que hacemos para brindar la mejor calidad de atención a nuestros pacientes. Bueno, sin más preámbulos, pues en el caso clínico que voy a presentar, pues es un paciente con una falla renal crónica de 58 años de edad, quien ingresa por sintomatología respiratoria y pues en quien se presentan los signos vitales que ustedes pueden ver acá, un paciente taquicárdico, taquipnéico, hipotenso, con una importante desaturación y adicional a eso febril. Y pues en quien se documenta pues una neumonía con alta sospecha de COVID-19 y quien por desarrollar una falla ventilatoria aguda, siguiente por favor, requiere pues manejo invasivo de la vía aérea. Se documenta al ingreso pues una agudización de su falla renal sin requerir diálisis, pues pasa de una creatinina de 1.4 a 1.9 miligramos por decilitro. Y posterior a 6 días de manejo se evidencia pues una mejora en su trastorno de oxigenación en los gases arteriales con una PAFI de 280. Sin embargo, pues el paciente persiste con alteración del estado de conciencia, no se despierta fácilmente y pues debido a ello no es posible avanzar con el proceso de extubación. Siguiente. Y debido a ello, pues debe ser sometido a traqueostomía, se realizan neuroimágenes sin encontrar ningún tipo de lesión aguda, se encuentra en un electroencefalograma un enlentecimiento difuso con actividad delta, y pues luego de 5 días de hacer la traqueostomía el paciente tolera el paso a tienda, es enviado al servicio de hospitalización, pero a los 4 días posteriores reingresa reingresa debido a que pues, durante su estancia hospitalaria se aísla desarrolla nuevamente síntomas respiratorios y se aísla un productor de carbapenemasas. Nuevamente pues ingresa para soporte de la vía aérea, responde favorablemente a tratamiento antibiótico y a soporte ventilatorio por traqueostomía
y finalmente, después de superar el proceso infeccioso, pues recupera su estado de conciencia y digamos que puede ser dado de alta. Digamos que acá en este caso quisiera saber qué opinión tiene el público con respecto a estas opciones que se plantean. ¿Qué pudo haber pasado en este paciente? La mayoría de las respuestas de Carlos. La mayoría de las respuestas de Clarence Lento. Sí. Hay una zona. Perfecto. Bueno, continuamos, por favor. Y ahora la siguiente pregunta. En el contexto de este paciente con falla renal crónica, ¿qué combinación de sedoanalgesia considerarían ustedes que es la más idónea? Veo en el chat que todos optan por la opción B. La gran mayoría. La gran mayoría, ¿verdad? Casi todos. Creo que no he visto ninguna otra opción. Vale. Entonces, a continuación, pues vamos a exponer, digamos, vamos a revisar una serie de artículos, la gran mayoría de ellos, pues, de estudios farmacocinéticos, son estudios pequeños, ¿sí? Y pues vamos a resaltar unos aspectos claves en el uso, pues, de los diferentes agentes que se utilizan para la sedoanalgesia. Entonces, pues, en este primer estudio vemos, hablando de propofol, que los riñones contribuyen pues a una buena parte del clearance extrahepático. Siguiente, avanza la presentación, por favor. Se tiene estimado que pues el clearance hepático de propofol está alrededor del 60%. Sin embargo, pues se ha demostrado que hasta una tercera parte del clearance total que se hace en el cuerpo de propofol se hace a través del riñón. Buena parte de este se hace a través pues, del metabolito de hidroxipropofol, que tiene una actividad pues, mucho más reducida con respecto al propofol, pero sin embargo, digamos que en algunos pacientes va a ser necesario hacer una titulación dosis-respuesta. Avanza, por favor. En este otro estudio, pues que es también de farmacocinética, realizado en pacientes sometidos a nefrectomía, un grupo de 10 pacientes, se hicieron unas mediciones de propofol, pues mediciones a nivel de vena yugular y unas mediciones también a nivel radial, y se compararon digamos, las concentraciones. Avanza, por favor. Y llegaron a la conclusión pues, de que el propofol tiene un metabolismo hepático por glucuronación, ¿sí? Que es factible que se requieran ajustes a las dosis, ¿sí? Debemos tener en cuenta que la vida media de propofol en la primera fase oscila entre 2 a 10 minutos, pero ya en la segunda fase de redistribución se ubica alrededor de los 20 a 70 minutos, ahora hay 10 más o menos, ¿sí? Pero cuando los pacientes tienen un deterioro importante de la falla renal, digamos que cuando los pacientes tienen un deterioro importante de la falla renal, pues es factible que puedan tener un efecto prolongado del propofol. ¿Listo? Sigamos. En esta revisión que habla pues del manejo de diálisis en el paciente en cuidado intensivo, mencionan, avanza por favor, en cuanto al midazolam, que pues el midazolam obviamente pues es de predominio de metabolismo hepático, es metabolizado a alfa-1 hidroximidazolam por glucuronación, ¿sí? Y este metabolito pues presenta es alrededor de 50, 60 veces menos activo que el midazolam. Sin embargo, en falla renal crónica vemos que la vida media de midazolam aumenta
en promedio de 3.5 a 5.5 horas, y que el clearance del metabolito se compromete de manera significativa. Puede pasar de alrededor de 136 a 3.9 mililitros por minuto, ¿sí? Y si además tenemos en cuenta que la gran mayoría de los pacientes renales pues tienen compromiso también en los valores de albúmina, vemos que hay una hipoalbuminemia, pues esto va a llevar a que haya un aumento en la fracción libre de midazolam. Entonces, al reducirse el clearance y al haber un mayor riesgo de un aumento en la fracción libre de midazolam, pues es factible que este paciente pues vaya a pasar, digamos, vaya a superar el margen terapéutico del medicamento, y en ese orden de ideas, pues obviamente el efecto de la sedación se va a prolongar y eventualmente se van a presentar reacciones de toxicidad. Avanza, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que devuélvete un poquito, por favor? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la titulación de midazolam debe hacerse obviamente según respuesta, pero en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 20, lo que debemos hacer es tratar de considerar pues otras opciones. Avanzamos. Ahora bien, tanto en esta revisión, avanza por favor, como en esta otra, que son estudios farmacocinéticos que se realizan es un estudio farmacocinético que se llevó a cabo en pacientes que iban a ser sometidos a trasplante, es decir, ya en falla renal avanzada. Se evidenció que, digamos que a pesar de que no había una acumulación importante de metabolitos tóxicos, cuando los pacientes tenían un BUN por encima de 60, el clearance de fentanil se disminuía significativamente. Avanza, por favor. Entonces, frente a fentanil, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que si el paciente tiene una filtración por encima de 10, pues no vamos a tener ningún problema, porque pues en buena medida el metabolismo es hepático, pero hay una relación inversa entre los niveles de BUN y el clearance de fentanilo. Esto sobre todo pues es de particular relevancia en los pacientes que tienen un deterioro ya muy marcado de la función renal. Ahora bien, en este momento vamos a hablar de morfina, que es otro de los analgésicos opioides que se utilizan en el contexto de cuidado intensivo. En este estudio farmacocinético básicamente dividieron a los pacientes en 3 grupos, ¿sí? Un grupo de voluntarios sanos y otro grupo de pacientes con falla renal, unos que estaban en terapia de reemplazo y otros que no, ¿sí? Un total de 24 pacientes. Y lo que hicieron fue pues suministrarle dosis de morfina y hacer una evaluación en un periodo de 72 horas. Entonces, ¿qué encontraron? Que los pacientes con falla renal tenían un incremento significativo en el parámetro del área bajo la curva con respecto a los sujetos control, y adicionalmente se evidenció que los niveles de los metabolitos de morfina, que son el morfina 3-glucurónido y la morfina 6-glucurónido, se habían incrementado pues, de manera significativa con respecto a los pacientes voluntarios sanos. Avanza, por favor. Entonces, eso es lo que evidenciamos en la gráfica. Digamos que los niveles de morfina 3-glucurónido y de morfina 6-glucurónido estaban muy por encima. Debemos recordar que morfina 3-glucurónido pues no es muy activo farmacológicamente, pero morfina 6-glucurónido sí es un agonista bastante fuerte del receptor mu. Entonces eso hace obviamente que los efectos clínicos de la morfina se prolonguen durante mucho más tiempo, y eventualmente pues esos pacientes van a tener un aumento significativo de riesgo de toxicidad. En las gráficas lo que nosotros vimos es que no hay una variación significativa entre aquellos pacientes que tenían falla renal, que estaban en terapia de reemplazo renal, y los que no, ¿vale? Entonces, devuélvete un momentico, por favor.
Entonces, la consideración con morfina es que si tenemos una tasa de filtración entre 20 y 50, pues debemos dar el 70% pues, de la dosis que le daríamos a una persona sana, pero si la tasa de filtración cae por debajo de 20, pues debemos considerar otras opciones, o si no tenemos más, pues podríamos darle la mitad de la dosis predicha para ese paciente. Siguiente. Ahora vamos a hablar de remifentanil. Este estudio, pues ya viejito, publicado en Anesthesiology en el año 1997, también es un estudio farmacocinético, donde se evaluaron en 27 pacientes divididos en 3 grupos, pues el comportamiento de una infusión de remifentanil, y destaco en esta tabla, siguiente por favor, el hecho de que en los 3 grupos que se formaron, en los controles sanos y en los otros 2 que eran pacientes con compromiso de la función renal, donde se hicieron 2 esquemas de dosificación, pues no hubo una diferencia significativa en cuanto a los parámetros de clearance. ¿Listo? Siguiente, porfa. Y en este otro estudio que se hizo en Europa, publicado en el año 2004, un estudio abierto en unidades de cuidados intensivos, se asignaron aleatoriamente a 2 grupos clasificados por la tasa de filtración glomerular. Entonces, pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular por debajo de 50 y otros que tenían una tasa glomerular por encima de 50, y se evaluó el efecto de remifentanil en estos pacientes. Finalmente se concluyó que pues remifentanil era una opción bastante efectiva para lograr analgesia y sedación en los pacientes, y que no había, digamos, un efecto importante en cuanto a, o sea, los pacientes que tenían falla renal no evidenciaban cambios significativos en cuanto al efecto farmacodinámico del remifentanil. Y pues no tuvieron problema tampoco en la eliminación, dado que pues este es un medicamento que se elimina por esterasas no específicas a nivel sanguíneo. Sigamos, por favor. Ahora bien, pues otro de los agentes, digamos, de sedación y analgesia que se están utilizando actualmente es la ketamina. Este estudio pues ya es un poco viejo, es del año 1993, donde pues se quiere evaluar los efectos de diferentes tipos de pacientes frente a la dinámica de la ketamina a nivel plasmático. Entonces es un estudio que se hizo en Alemania con 28 pacientes. Se dividieron en 4 grupos, un grupo de voluntarios sanos, otro con pacientes que tenían compromiso de la función renal, otros que tenían compromiso a nivel cardíaco, shock cardiogénico, y otro con compromiso a nivel neurológico. Finalmente, pues, ¿qué concluyeron en este estudio? Que una reducción en las dosis, tanto en compromiso de la función renal como de función cardíaca, no era necesario, dado que, pues, si a través del riñón se elimina el primer metabolito de la ketamina, que es la dehidronorketamina, pero este tiene un efecto, digamos, una actividad 100%, digamos, la actividad es la centésima parte de la molécula normal de ketamina. Eso lo que nos da a entender es que pues el efecto clínico prácticamente pues no es relevante, y eso nos da, digamos que nos permite también como clínicos tener clara la consideración de que pues si el paciente debe ser sometido a algún tipo de terapia de reemplazo renal, no va a ser necesario hacerle ningún ajuste a la pauta de dosificación. Ahora bien, quisiera hacerles yo a ustedes esta pregunta: ¿qué agentes de sedonalgesia no requieren ajuste en patología renal? De acuerdo a lo que ya vimos. Todos la B y uno que otro la D. Sí, la gran mayoría nos dice B.
Bueno, pues la respuesta es ninguno, ¿sí? Y pues a continuación vamos digamos, a exponer pues unos aspectos relevantes en cuanto a lo que es el metabolismo y la eliminación de estos medicamentos. Entonces, pues en cuanto al midazolam, como ya lo habíamos visto, pues metabolismo por sistema microsomal hepático, variante CYP3A4, y pues su metabolito farmacológicamente activo, que es el alfa-hidroximidazolam, ¿sí? Se excreta en orina, y pues la cantidad de midazolam que se excreta sin cambios cuando se administra por vía intravenosa es realmente pues muy bajita, ¿sí? Avancemos, por favor. En cuanto al remifentanilo, pues lo que ya habíamos comentado, al hacerse, digamos, metabolismo por hidrólisis por parte de las esterasas inespecíficas, pues digamos que no tiene ningún problema al administrarse en pacientes con compromiso de la función renal. El metabolito inactivo pues tiene una potencia muy por debajo de la molécula normal, y además de eso pues se excreta por los riñones con una vida media de elevación, con una vida media de eliminación, perdón, de 90 minutos. Entonces, a pesar de que puede acumularse, no tiene ninguna consecuencia clínicamente relevante. Por parte del propofol, pues tenemos metabolismo hepático, principalmente por glucuronación, pero también pues reacciones redox a través de las formas aquí descritas. Y lo que se ha evidenciado es que el metabolito tiene 1/3 de la actividad hipnótica del propofol, ¿sí? El C1-hidroxipropofol. Entonces, pues eso sumado al hecho de que tiene una vida media bastante corta, pues nos permite utilizarlo con seguridad en pacientes que tienen compromiso de la falla renal. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que se elimina principalmente pues, por la conjugación hepática con metabolitos inactivos. Siguiente. Y finalmente pues la ketamina, que presenta un metabolismo principalmente hepático, ¿sí? Su principal metabolito pues ya lo habíamos visto, norketamina, a partir de un proceso de desalquilación, y pues los estudios han evidenciado que sí, se recupera una gran mayoría de la dosis administrada, alrededor de un 85-95% en orina, pero pues al ser un metabolito, al recuperarse en esa forma, digamos, inactiva o de esa forma que tiene una actividad mucho menor, pues no vamos a tener un impacto clínico significativo, y también podemos utilizarlo pues, de manera segura en pacientes con compromiso de la falla renal. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Bueno, muchas gracias, de verdad, Carlos, por la presentación. Excelente. Los casos clínicos muy objetivos, son los casos, igual cada uno de los casos es extraído de pacientes de la vida real. Entonces vamos a proceder ahora a, si tienen alguna pregunta, en aras del tiempo, que ya casi completamos las 2 horas en el webinar, en aras del tiempo, alguna pregunta que ustedes quieran hacer en el chat. Ya habían escrito unas preguntas previamente, si quieren, para los conferencistas. Una de las preguntas era, ¿qué dosificación se utilizaba con el sulfato de magnesio? Peter, tal vez tú que hablaste en esto en tu presentación. Bueno, los 2 estudios que mostramos tienen unos esquemas diferentes de la administración del sulfato de magnesio. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí. Ok. Entonces, en estos estudios, uno fue por 6 horas, el otro fue sulfato de magnesio por 24 horas. Yo creo que hay parte de error en la transcripción del documento, porque la dosis inicial fueron 2 gramos y luego dice que administraron 16 miligramos en 24 horas. Yo creo que fueron 16 gramos en 24 horas en infusión continua para esos pacientes, y en el otro esquema que utilizaron fueron dosis de 2 gramos y 8 gramos para 6 horas.
esa es la dosis que se usó. Digamos que no hace parte de algo que usemos rutinariamente, pero pues como estábamos mostrando alternativas en estos momentos de desabastecimiento, de buscar ahorros de benzodiazepinas y de analgésicos, el sulfato de magnesio pues se muestra como una muy buena opción de coadyuvante en la fase de sedación profunda. Yo creería que la dosis a recomendar sería la de 16 gramos para 24 horas con un previo bolo de 2 gramos. Ok, perfecto. Para la siguiente pregunta, Aló. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, para el tema de magnesio, creo que hay un grupo poblacional que es la población obstétrica, en el cual para la prevención de convulsiones, para la prevención de eclampsia, el esquema de 2 gramos en bolo seguido por 1 gramo hora es un esquema que ha tenido seguridad clínica en población obstétrica. Entonces se correlaciona muy bien con los esquemas que menciona Peter en pacientes de cuidado crítico y creo que da una orientación y refuerza esa dosis. Quería hacer ese comentario. Gracias. Sí, perfecto. Es como, digamos, el mayor uso que tenemos ahorita el sulfato de magnesio en ese grupo poblacional de pacientes que llegan a cuidado intensivo. La siguiente pregunta para Leopoldo, que nos estaba hablando de la fase de transición de sedación y analgesia. Mencionaron algo de la levomepromacina. Si de pronto tiene alguna experiencia, Leopoldo. Y lo otro era mencionar, aunque usted la mencionó, era, digamos, conocer si tiene alguna experiencia con risperidona. Bueno, la levomepromacina es un agente que, según algunas clasificaciones, lo llaman como antipsicóticos menores. Cuando dividen los antipsicóticos entre típicos, atípicos, algunas clases, otros menores y mayores, cuando entran en este grupo de menores y mayores se refieren a los efectos extrapiramidales y la levomepromacina tiene la ventaja que tiene menos efectos piramidales, pero tiene la desventaja que produce mucha sedación. Entonces, cuando uno encuentra, se describe el uso en paciente anciano con delirium persistente, no en el escenario crítico, ¿sí? No quiere decir que en una situación donde no dispongamos de un agente para manejar el delirium, este pudiera incluso llegar a ser una opción en una condición de desabastecimiento, pero conociendo que va a inducir mucha sedación, ¿sí? Va a inducir una condición de una sedación predominante, pero sí puede llegar a ser un coadyuvante con las limitaciones que ya conocemos. O sea que si la pregunta es si lo he usado, no lo he usado en delirio. Si la evidencia lo muestra en pacientes críticos, no lo muestra en pacientes críticos. Ninguno de los estudios actuales sobre delirium incluyen la levomepromacina en el escenario de paciente crítico, en el escenario de paciente ambulatorio crónico, específicamente anciano, e incluso algunos estudios en pacientes, en estudios paliativos, ¿sí? Cuando estos pacientes están en esa condición, también lo describen, pero del resto no. Y si lo queremos utilizar, pues creo que lo podemos utilizar conociendo que vamos a llevar a una sedación muy profunda a este paciente y podemos pasarlo de un hiperactivo a una condición hipoactiva o a un plano de sedación que va a retardar posiblemente el contacto con el entorno del paciente. Esa es la primera. ¿Y la segunda cuál era, Camilo? La risperidona, Leopoldo. La risperidona casi la hemos usado, pero casi no, pero sí hay estudios. La risperidona sí. En la risperidona, lo que es quetiapina, risperidona o lanzapina, son de los atípicos que se mencionan con una buena propuesta. Algunos caen más que otros. La mayoría de los estudios van hacia quetiapina y lanzapina. Y de último, como les mencioné, la dexmedetomidina como un coadyuvante muy sólido. Pero sí hay estudios con la risperidona y muestran tanto pro como no beneficios, ¿sí? Con las limitaciones que tiene la risperidona. Alguien preguntó del diazepam, creo que alguien preguntó del diazepam. Sí, hay una dosificación del diazepam. No sé si, Peter, ¿quieres mencionar lo del uso del diazepam?
a sabiendas de que todos sabemos que el diazepam es un agente de larga acción y que nos va a dejar un paciente bastante profundo, pero cuando hicimos la exploración en las regionales, hay personas que se han visto forzadas a usar diazepam. Entonces, sí, Carlos te responde esa. Sí, esa la respondo yo, Leopoldo. Bueno, la dosis inicial, hay que, pues sí, claramente, totalmente de acuerdo con lo que dice Leopoldo, pues debemos procurar utilizar diazepam como agente ya de última línea si no hay disponibilidad de ninguna otra benzodiazepina, ¿sí? Pero entonces si lo vamos a utilizar en infusión continua, pues la idea es iniciar con una dosis carga que puede oscilar entre 0.1 a 0.3 miligramos por kilo de peso y podemos repetirlo a intervalos de 4 horas, o si queremos podemos utilizarlo en una infusión continua de 3 a 10 miligramos por kilo de peso. Y la idea es pues no mantener esa infusión por más de 24 horas. ¿Listo? Ok, perfecto, listo, Carlos. En la levomepromacina, Mauricio, si quieres aclarar alguna cosa adicional, es importante tenerlo en cuenta ya que pues no hay mucha experiencia en cuidado intensivo. No, básicamente la Sociedad de Cuidados Paliativos hizo ya el requerimiento de INVIMA para volver a importar Sinogam, levopromacina venosa, y poder liberar la utilización de midazolam en los casos de delirio de paciente que ellos utilizan en cuidado paliativo oncológico y no oncológico. Entonces, es posible que al corto tiempo vamos a tener nuevamente presentación parenteral de este agente. Muchas gracias, Cam. Ok, listo. Acá hay una pregunta que aunque no se tocó mucho este tema, obviamente dentro del título estaba, y era el uso de relajantes neuromusculares. Entonces, en relajantes neuromusculares esteroideos clásicamente se asociaron a miopatías, debilidad prolongada, ventilación mecánica prolongada e incluso mortalidad secundaria aumentada. El único beneficio demostrado con relajantes ha sido con cisatracurio, en el trabajo de Papazian que pues todos conocemos. Incluso cuestionado posteriormente que tumba el protocolo que Papazian había postulado. Sin embargo, avalado en todas las guías. Ahora, usar nuevamente estos relajantes de esteroides porque no hay cisatracurio, ¿podríamos decir que estamos incurriendo en una mala práctica o es mejor no relajar a los pacientes? O adicionar un medicamento no aprobado que se pueda llegar a asociar a más daño. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué experiencia han tenido en utilizar otro tipo de relajantes neuromusculares que inclusive hasta el atracurio ya lo tenemos disponible en el país? Si quiere empecemos, Leopoldo. Listo. Bueno, es claro, los estudios en el SDRA, en el segundo estudio que se replicó con las mismas condiciones del 2010, la única diferencia fue que la estrategia ventilatoria fue mucho mejor porque evolucionó la estrategia ventilatoria en esa última década y por ende los resultados que se dieron fueron totalmente diferentes al primer estudio. Ninguno utilizaron monitoreo, ¿sí? Y no vieron un beneficio adicional, opuesto a lo anterior que veían un beneficio adicional. ¿Qué es lo que creo en ese sentido? Que en ocasiones sí tenemos que vernos y nos vemos forzados a relajar los pacientes. O sea, quien me diga que estos pacientes COVID, en las condiciones que se están encontrando ahora mismo, no está viéndose forzado a relajarlo, vale la pena que comparta ese sentido porque es muy difícil a veces mantener la sincronía, el plano de la sedación profunda, con una interacción paciente-ventilador, con el daño pulmonar que presentan y con el impacto neurotrópico del virus, la sepsis severa, todo se aúna para que muchas veces busquemos los beneficios de relajación para disminuir el daño pulmonar que se genera por esa sincronía y por esos esfuerzos propios del paciente, promoviendo mayor lesión pulmonar inducida por el paciente. Con relación a la gente, a la forma, antes de llegar a la gente, pensaría yo, es que lo que se propone es que no necesariamente tiene que ser en infusión continua, se puede hacer por bolos intermitentes y lo que sí se recomienda es que el paciente no tiene que tener un plano de relajación profunda. Cuando hablamos de relajación profunda, nosotros evaluamos a través de una variable que es el tren de 4. Muchos de los intensivistas ya están familiarizados con el tren de 4. Yo soy anestesiólogo también y pues obviamente usamos mucho anestesia. Y el tren de 4, para simplemente saber, es que con un plano de 2 sobre 4 estímulos, son 4 estímulos, 2 de ellos que respondan
es suficiente. No necesito dejarlo con que no responda ninguno. Entonces, la propuesta actual en el escenario COVID, enfrentando el desabastecimiento y enfrentando todo lo que estamos viviendo, es que las últimas propuestas se sugiere, 1, no usar necesariamente infusión, 2, donde se disponga de tren de 4, sabiendo que los 2 grandes estudios no usaron tren de 4, fueron a dosis, se use el tren de 4 para tratar de mantener al paciente no con un bloqueo intenso, que es la palabra, no con un bloqueo intenso, sino con un bloqueo en el grado profundo, con una recuperación, con una manifestación de 2 de los 4 estímulos que genera el tren de 4. Esa sería la sugerencia. El agente, lo replicable sería el cisatracurium, pero no tenemos una autoridad científica para decir que exclusivo el cisatracurium por evidencia. El cisatracurium sería más por su componente farmacocinético, ¿sí? De que no depende del riñón, no depende del hígado, y a estos pacientes tienen muchos de ellos componente renal en ese sentido. Sería lo que podemos decir, porque los 2 grandes estudios tumban a que sea el agente para escoger. En otras palabras, no tenemos argumentos sólidos para decirlo. Entonces, si utilizamos los otros, como el rocuronio, que nos hemos visto forzados a utilizar, ¿sí? A pesar de que es un agente aminesteroideo y que tiene desventaja porque produce mayor miopatía en ese sentido, pero se utiliza el becuronio, que es otro. Pancuronio creería yo que es de los agentes, ya que pasa uno al rango de tener mucho cuidado porque son de muy larga acción, y el atracurium, como lo mencionaron ahí, con las desventajas que todos conocemos y la liberación masiva de histamina, y en un paciente de estos, donde estamos luchando por el soporte hemodinámico que debe ser sólido y evitar mayor agresión para que promueva mayor inestabilidad, el atracurium hay que manejarlo con cuidado. El atracurium libera mayor histamina cuando se utiliza en bolos, ¿sí? Y en infusión, en bolos rápidos, o sea, infundidos de manera rápida. Es menor la incidencia de liberación de histamina cuando se hace en infusión lenta, o sea, en infusión continua o mantenimiento. Entonces, pusiéramos en ese beneficio entre la farmacocinética y la farmacodinamia de estos agentes, pero ninguno estaría 100% contraindicado. Lo que hay que mirar es si realmente el paciente lo necesita. El tiempo que lo necesita es la otra pregunta. Evitar tiempos prolongados, dosis más de 48 horas, y si posterior a estas 48 horas ustedes creen que lo requieren, usen mejor bolos intermitentes para después de 48 horas siempre que infusión continua permanente. Perfecto, Leopoldo. Muchísimas gracias. Creo que quedó supremamente aclarado el tema de los relajantes neuromusculares, aunque no se tocaron en las presentaciones, pero con esto quedó muy, muy bien explicado. Vamos a entrar a una fase final, que es una fase de conclusiones. Por favor, cada uno de los conferencistas va a tener 3 minutos para hacer unas conclusiones finales y que la gente se pueda llevar algo práctico para sus unidades de cuidado intensivo. Yo quisiera recordarles a ustedes que muchas veces lo que nosotros estamos tratando son síntomas que se presentan en pacientes con la enfermedad COVID-19 y que de alguna manera podrían llegar a ser prodromos o manifestaciones de esta enfermedad o de la hipoxemia que traen esos pacientes. Entonces, más que manejar en algún momento esas alteraciones que se presentan a nivel conductual en los pacientes o alteraciones a nivel cognitivo o manifestaciones ya típicas del sistema nervioso central como tal, que es lo que todos estamos acostumbrados o que ya conocemos por las alteraciones del olfato y del gusto, que en últimas terminan siendo manifestaciones neurológicas, e inclusive en unos artículos postulan la alteración o la hipoxemia que presentan los pacientes como una alteración también a nivel del sistema nervioso central. No olvidar que eso puede ser una invasión directa al sistema nervioso central, que puede ser una inducción de mediadores inflamatorios, que puede ser una representación de fallo de múltiples órganos, como lo mencionaron los conferencistas en sus presentaciones, que pueden ser efectos secundarios al uso de varios sedantes al mismo tiempo en los pacientes, que puede ser secundario al uso de ventilación mecánica prolongada, al uso de inmovilización y obviamente a factores ambientales, la aparición de delirio, sobre todo en la población adulta mayor, como estaban mencionando. Son personas que se han expuesto previamente a que ya van a estar con aislamiento social, no van a poder salir, no van a poder desplazarse, y eso de alguna manera puede ser un factor, un disparador del delirio.
Entonces, por favor, empecemos con Peter, 3 minutos para dar las conclusiones de tu presentación y posteriormente Leopoldo. Bueno, yo creo que no me voy a tomar 3 minutos y creo que solamente pues voy a agradecerle a las personas que están en este momento, pues todavía tenemos 150, tuvimos un pico de 200 alguito de personas. Muchas gracias por aguantar hasta este momento. Quisimos presentarles 3 casos clínicos tratando de enfocarlos desde el punto de vista farmacológico, que es el principal problema que vimos con los pacientes COVID. Entonces tuvimos un escenario con un paciente con dosis subterapéuticas, un escenario de un paciente con delirium, que han sido como los 2 principales escenarios que se ha presentado o de los cuales he recibido pues preguntas o que la gente dice, no, mira, es que los pacientes hacen un delirium tremendo, o cuando no hacen un delirium tremendo es que no lo podemos sedar. Entonces tratamos de resolver esas preguntas. También el paciente que de pronto nadie quiere mirar es el paciente renal, porque todos le quieren ajustar las dosis de los medicamentos. Ya vemos que no todos los medicamentos requieren ajuste de dosis. Y las conclusiones son que pues esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. De pronto que hacemos un uso indiscriminado de la sedación, no solamente en los pacientes de pandemia, sino en los pacientes normales. Lo que pasa es que como la cantidad de pacientes que tenemos a diario no son los 10 de la unidad, los 14 de la unidad, los 30 para cuando una unidad es tan grande, entonces eso no nos ha representado un mayor consumo y un desabastecimiento, una alteración entre la oferta-demanda. Creo que la conclusión es tratar de ser un poco más individualizados en el manejo de los pacientes, no solo para la sedación. De pronto este año estamos con la crisis del desabastecimiento, de pronto el año entrante la multiresistencia por el uso indiscriminado de antibióticos en estos pacientes COVID sea la que nos venga a golpear. Nada más, muchas gracias a todos. Peter, gracias, de verdad, excelente presentación. Leopoldo. Camilo, muchas gracias. Yendo ya respetando también el tiempo de todos, quisiera hacer mi intervención con los mensajes que tenemos planeados para que se lleven a casa. Por favor, Peter. La presentación, que yo creo que es importante darlos. ¿Puedes compartirla? Listo. Entonces, yo creo que después de todo esto, de verdad, todos, muchísimas gracias. Genial. Después de un día largo de trabajo, estar ahora, y gracias por los mensajes bonitos que están colocando en el chat, nos animan para toda esta actividad. Y después de todo lo que hemos discutido hoy, tenemos unos mensajes claves que queremos se lleven para la casa. Unos son clínicos y otros son administrativos, donde tenemos que meternos de todas maneras. Primero, que la medicina es individualizada, y eso es lo que nosotros tenemos que tener. No hay fórmulas de cocina. Y tenemos que conocer nuestros pacientes en cuidado intensivo, individualizar los factores y aplicar la mejor estrategia para este paciente. Llevarnos el concepto de la multimodalidad en sedación y en analgesia para tratar de optimizar las ventajas farmacocinéticas y dinámicas de cada uno de los agentes. No olvidar la alternancia y la coadyuvancia, por favor. Si nosotros optimizamos la alternancia, posiblemente vamos a ver menos abstinencia. Si optimizamos la coadyuvancia, vamos a tener que posiblemente no requerir dosis excesivas y exageradas de los medicamentos y disminuir sus efectos adversos. Lo que es muy importante es el monitoreo, tener claro el target, la terapia dirigida por metas, y hacer un monitoreo con las escalas que ustedes consideren en su institución. Establezcan los protocolos organizados y adáptenlo al paciente COVID. Monitoreen el target de sedación, la analgesia, la relajación neuromuscular y la prevención y la detección temprana del delirium. La siguiente. Y desde el punto de vista administrativo y un poquito más de trabajo en grupo, es esa interacción continua con los químicos farmacéuticos para hacer un seguimiento continuo de la disponibilidad de los medicamentos. Una propuesta sencilla como hacer rondas al comienzo de la semana con el censo de la existencia de los medicamentos en la institución.
antes de que estos desaparezcan, por favor. Días antes de que estos desaparezcan, ojalá 1 o 2 semanas antes de que tengamos esto. Entonces hay que tener una proyección, montar curvas, gráficas, tendencias, figuras, pero que eso sea público y que sea conocido por todo el personal que trabaja en cuidados intensivos. Propuestas de premezclas y unidosis, algo que no mencionamos, pero que se está generando desde el escenario de cirugía y anestesia y llevando a los otros escenarios para tratar de no desperdiciar medicamentos, ¿sí? Y poder instaurar o establecer con farmacia y con todo el grupo de farmacéuticas una buena propuesta de uso optimizado de estos medicamentos por monodosis y por premezclas. Y por último, conocer los procesos nacionales de reporte de desabastecimiento donde ya tienen el clic y el link para hacerlo y concientizarnos, sensibilizarnos que el trabajo en equipo es la mejor forma de sacar adelante estos pacientes si aplicamos los conceptos farmacocinéticos y dinámicos que conocimos esta noche y si individualizamos sin aplicar recetas de cocina, utilizando los recursos disponibles en cada una de las instituciones y sin pensar que por ello estamos haciendo mala práctica. Si tratamos de racionalizar el uso, seguro que vamos a utilizar agentes que hace mucho no usábamos, pero vamos a tener el mejor impacto en nuestros pacientes. Eso quería compartir, Camilo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Tenemos estas líneas, ¿sí? Que son las líneas de comunicación disponible para todos ustedes, línea gratuita, lo que necesiten, respaldadas por la AMSI, ¿sí? Aquí la tienen, y la siguiente respaldada por la SCARE. Para el siguiente, por favor, Peter. Perfecto, ¿sí? Disponibles 24 horas para lo que ustedes necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en aras del tiempo y siendo ya casi las 9:30 de la noche, después de 2 horas y media o más de 2 horas de haber iniciado. Camilo, lee por favor el mensaje que estoy entregando, si quieres. Sí, no señor. toma como 10 segundos. Ok. Vamos a leer el mensaje del doctor José Luis Achini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Manifiesto mi complacencia por 2 cosas. 1, la pedagogía y los mensajes prácticos que oiga bien mañana o esta noche cambiarán las formas de abordar el uso de estos medicamentos. 2, un reconocimiento a las 148 personas a las 9:32 p.m. Traduce la manera responsable, científica y ética cómo estamos asumiendo la atención de estos pacientes tan complejos como impredecibles. Gracias, Mauricio, mi infinito aprecio por la calidad de tu presentación y tu impresionante esfuerzo. SCARE tiene un gran presidente. Lindo trabajar en asocio con esta gran asociación científica. Leopoldo, como siempre, claro y práctico. Mi vicepresidente y en 8 meses presidente extraordinario. Muchas gracias, José Luis. He amado la farmacología clínica. Peter y Carlos, grandioso. Les felicito y aprecio. Dios les guarde. Y el resto de comentarios, todos muy buenos. De verdad que todo esto lo hacemos es por ustedes y para ustedes, para que manejemos los pacientes de la mejor manera posible. Estamos en un mar de incertidumbres, pero el mensaje principal es cuídense mucho. Mauricio, presidente de la SCARE, muchas gracias de verdad por participar y trabajar mancomunadamente con la AMSI. Peter, Leopoldo y Carlos, muchas gracias. La AMSI sabe que es la casa de todos y espero volverlos a ver en próximas reuniones académicas. Un abrazo, cuídense mucho y feliz noche. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche.